Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Buenas tardes, bienvenidos. Feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que sea un fin de semana maravilloso y espectacular para ustedes. Que sea un fin de semana lleno de amor, de tranquilidad, de paz, de muchas cosas lindas. El día de hoy les traigo una historia bastante interesante, pero primero vamos con los anuncios parroquiales respectivos. Primero que todo, les voy a dejar por aquí abajo, van a estar apareciendo mis redes sociales en el siguiente orden. Página de Facebook, cuenta de Instagram, mis dos cuentas de TikTok y finalmente mi cuenta de YouTube, ¿ok? Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario al final de este video. Y les voy a dejar por aquí, no, mentiras, también por aquí abajito les voy a dejar las redes sociales de la tienda para que vayan a seguirme, vayan a ver el catálogo, a ver todo lo que vendemos. Venimos con nueva colección para diciembre, así que súper pendientes. El día de hoy traigo una historia de esas que son infidelidades, pero infidelidades que uno se queda como, what the fuck? ¿Qué? Bueno, una de esas. Si usted desea que su historia sea contada en este canal, en Facebook o en TikTok, puede enviarla a mi correo. El correo es historiaslaurenluciana@gmail.com. Es el que están viendo por aquí. Lo pueden enviar, será contado en primera persona de manera anónima. Colóquele un buen asunto y mucha paciencia. Gracias por confiar en mí, por abrir sus corazones y por contarme sus historias. El día de hoy quiero darle un reconocimiento maravilloso a esas mujeres que creían tener un hogar hermoso y precioso y que peló el cobre su pareja en cualquier momento. También a esos hombres que creían tener a la mujer perfecta, pero la mujer peló el cobre. Porque nosotros tenemos una relación o nos metemos a una relación creyendo que todo va a ser lindo o creyendo que la persona que tanto tiempo duramos eligiendo, porque muchas veces nos tardamos un montón, buscamos a uno, buscamos a otro o simplemente esperamos mucho tiempo y la persona que elegimos no es ni la mitad de lo que nosotros merecíamos y creíamos que íbamos a tener. No es nuestra culpa, no es culpa de ustedes. Recuerden que todas las personas cometen errores porque quieren, no porque ustedes sean ustedes. O una persona infiel le es infiel a cualquier ser humano, no solamente a ustedes. La historia de hoy lleva por nombre Mi esposo me puso los cachos con una monja. ¿Cómo? ¡Ay, no! Es que aquí ya no sabe uno quién es peor. Si la querida o el infiel. No, es que ya uno no la da. Ya el que es infiel hasta con las monjas. Ponga usted atención a esto. Vamos el día de hoy con esta triste, divertida y dramática historia. Mi nombre es Sandra y les voy a contar cómo mi esposo, Alejandro, me puso los cachos con una monja. Y cómo me di cuenta y todo esto. Nosotros empezamos un noviazgo normal, súper bien. Él me propuso matrimonio, yo era una niña de casa. Niña, me refiero a que siempre había vivido en la casa, nunca había vivido sola, dependía completamente de mis papás. Y para ese entonces estaba terminando de hacer un técnico en contabilidad. Y pues ya estaba empezando como a hacer mis primeros pinitos en el trabajo. Estaba trabajando por días en el tema de contabilidad. Yo lo conozco, nos cuadramos, pues como dicen, nos hicimos novios, duramos de novios 1 año y 7 meses. Al año y 7 meses me propuso pues que nos casáramos, duramos arreglando el matrimonio, o bueno, organizando el matrimonio más o menos 4 meses, nos casamos y nos fuimos a vivir juntos los dos. Él era un hombre que en ese momento estaba terminando su carrera como ingeniero y le fue muy bien. Cuando nos casamos pues ya él empezó a trabajar, empezó a ocupar cargos referentes a su estudio. ¿Para qué? Siempre le iba muy bien. No me puedo quejar sobre lo económico. Resulta que llevábamos alrededor de 2 años. Yo estaba trabajando como auxiliar de una contadora. Él trabajaba en su carrera, estábamos bien, nos hicieron entrega de nuestra casa, compramos una casa con ayuda de mis papás. Cuando digo con ayuda es porque ellos fueron codeudores del préstamo para que lo pudiéramos sacar. Pero nosotros pagábamos súper puntuales nuestras cuotas, súper bien. Eso fue cuando llevábamos 2 años. Cuando llevábamos como 3 años, casi cuatro, como 3 años y 8 meses de estar casados. Oh, sorpresa que yo quedé en embarazo. Quedó en embarazo y lo cuento de esta manera porque para mí fue un momento muy feliz. Para mí fue muy alegre saber que yo estaba en ese momento en embarazo. Me sentía feliz.
sentía que había hecho las cosas al derecho, entonces pues estaba casada, ya estábamos pagando nuestra casa, tenía un esposo que era buen proveedor, un hombre muy respetuoso. Me enteré que estaba embarazada, hablé con mi esposo y eso fue maravilloso. La familia de él súper feliz, mi familia también. En mi casa era el primer nieto, pues, porque ahí no sabíamos qué era. En la casa de él también, entonces eso fue maravilloso. Nosotros pues decidimos que yo iba a trabajar solamente la medio tiempo porque no quería en el embarazo trabajar todo el tiempo. Yo pude cuadrar con la contadora, ella me ayudó un montón y así lo hicimos. Empecé a trabajar medio tiempo, entonces medio sueldo, pero me disfruté completamente el embarazo. Nos enteramos casi finalizando que era niña. Como les digo, yo venía de una familia tradicional, donde pues yo era una niña de casa y él venía de una familia tradicional también. Por eso él sabía que para sacarme de mi casa teníamos que casarnos. Bueno, nos fuimos, nació mi niña, ya nos enteramos que era una niña, entonces fue súper feliz, todo el mundo contento. Nació mi hija y desde que nació nosotros tuvimos en cuenta que la educación que le íbamos a dar a ella iba a ser una educación muy tradicional. También queríamos que fuera una niña, pues que fuera con nosotros a misa los domingos, porque siempre lo hacíamos, que fuera una niña de casa, que no fuera a ser una niña rebelde, una adolescente arrebatada, como dicen por ahí. Y pues bueno, así empezó a crecer. Yo los primeros 3 años de vida de mi hija no trabajé, me quedé todo el tiempo con ella como ama de casa. A los 3 años tomamos la decisión de que yo volvería a trabajar porque yo necesitaba respirar, porque a mí me gustaba mucho la vida del trabajo, no me gustaba ser una mujer completamente sedentaria. Conseguimos un colegio, en ese momento un colegio católico, un jardín católico. La niña estuvo ahí hasta que cumplió sus 7 años. A los 7 años económicamente ya estábamos mucho mejor, ya habíamos terminado de pagar la casa, nos quedaba muy poquito de deuda y decidimos meterla a un colegio de monjas. Este colegio de monjas era colegio de monjas, internado, y cuando las niñas salían de más o menos entre noveno y décimo, ya las iban encaminando por si ellas querían pues hacer sus votos y ser monjas. Entonces también había convento en convenio con ellos. Bueno, fue una buena decisión la que tomamos, creo. Empezó todo muy bien, ¿para qué? Nosotros empezamos a llevar nuestra hija, maravilloso. Cuando mi hija entra a ser quinto de primaria, mi hija tenía en ese momento 10 años, iba a cumplir 11 años finalizando año. Ella tenía 10 años y para las reuniones siempre teníamos que asistir mamá y papá. Era un colegio que era costoso, porque no era un colegio barato, era un colegio costoso, era un colegio donde tenía siempre actividades extra, pues en su horario extra, siempre tenía mucho refuerzo escolar y tenía arraigado muy fuerte el tema de la religión. Todas las profesoras eran monjas, todas las profesoras. Incluso tenían su cura propio, se hacía semanalmente una misa, o sea, ¿para qué? Era un colegio de esos que yo siempre había querido. A mí me parecía un colegio maravilloso para mi hija. Y pues bueno, yo dije, no hay nada más, no hay otra cosa que yo hubiera querido más que mi hija estudiar aquí. Cuando ella entra a quinto, ella tiene un cambio de directora de grupo, como la profesora que siempre está. Allá todas las profesoras se nombraban como hermana tal, hermana tal, hermana tal. Yo para ese momento pues ya había pasado bastante tiempo de casados, ya nuestra vida íntima había cambiado un poco. Aquí les voy a contar una cosa importante y es que cuando nosotros empezamos, a pesar de ser una familia muy tradicional, nosotros en nuestra intimidad, esto es un poco íntimo, hacíamos muchos juegos de roles, yo me disfrazaba, hacíamos, no sé, ese tipo de juegos en la intimidad que uno hace con su pareja para que no caiga en la monotonía. Eso lo hacíamos mucho al principio. Para este momento ya no existía eso, ya no lo hacíamos, ya nuestra intimidad era un poco más normal, como que siempre era lo mismo, tú arriba, yo abajo, ya. Me subo, se sube, ya, chao, a dormir. Intentábamos que se encendiera la llama, pero por ahí una vez cada 3 meses, antes era muy seguido que hacíamos este tipo de locuras. Pues no lo veía mal porque además nosotros éramos casados, éramos una pareja, una familia estable que estábamos disfrutando de nuestra intimidad. Decidimos no tener más hijos para brindarle una comodidad económica a nuestra hija. Nuestro pensado era, si no desea seguir siendo monja, si ella no desea tomar los hábitos y pues hacer sus votos, pues la enviamos a estudiar fuera del país en un intercambio, fue lo que nosotros pensamos. Bueno, empiezan las reuniones, nos hacían reunión prácticamente una reunión cada mes y medio en el colegio porque allá era demasiado como estricto el tema de cómo iban los niños, bueno, todo.
como ella ya iba a pasar a bachillerato, teníamos que empezar a llenar como una agenda o un diario más o menos con muchas cosas. Cada vez que teníamos reunión nosotros íbamos, la directora de grupo en ese momento de mi hija, le vamos a poner hermana Laura. La hermana Laura era una hermana muy joven. Cuando yo digo joven es, ella tendría aparentemente unos 35 años. Yo en ese momento tenía 39 y mi esposo 40. Era joven y aparte era muy bonita, o sea, físicamente y tenía un aura maravilloso, como que donde tú te sentabas al lado de esa mujer y tú sentías instantáneamente paz. Entonces era una Miss, una hermana muy linda, hacía unas oraciones preciosas. No sé en qué momento, no sé cómo pasó, pero ella es la tercera en discordia. Bueno, mi hija avanza, pasa de bachillerato, le hacen un pequeño grado, avanza ya a sexto y aquí empieza lo más difícil. Era un colegio femenino, era un colegio de monjas y mi hija empieza a entrar a la preadolescencia, una edad bastante complicada. Nosotros vivíamos en una urbanización de casas donde teníamos como una reja, es decir, no podían salir como del barrio, por decirlo así. Entonces mi hija llegaba a portería de la ruta, hasta quinto yo la recogía en portería, pero pues ya por los horarios y todo, ella llegaba solita y ella podía quedarse en la casa divinamente. Le dimos llaves, tenía en ese momento ya 12 años cuando empieza esto. Y ella empezó a cambiar un montón. O sea, mi hija empezó a convertirse en una niña rebelde. Supongo que todos los seres humanos pasamos por una edad donde nos comportamos de esa manera. Pero lo de ella ya era un poco muy intenso, o sea, ella era demasiado rebelde, ella ya no le gustaba hacer caso, llegaba y ni siquiera se quitaba el uniforme, sino se salía a hablar con los demás niños del barrio, cuando ya no hacía eso, no hacía tareas, al punto que me tocó retirarme. Entonces yo me retiré y aquí fue donde empecé a darme cuenta de todo. Yo me retiré y yo empecé a estar más pendiente de mi hija. Fue una decisión que tomamos en pareja, el tema de retirarme de trabajar, porque es que ya la niña se nos quería salir de las manos. Entonces, pues económicamente estábamos bien, él respondía por todo, yo estaba muy pendiente de mi hija, eso hizo que yo empezara a veces a ir a recogerla sin avisarle al colegio, como que no la dejaba venir en la ruta, bueno, ese tipo de cosas, muy pendiente de sus tareas, de sus trabajos, y empecé a darme cuenta que mi esposo estaba llegando a horas que no coincidían con su horario laboral. Empecé a darme cuenta que mi esposo se perdía algunos domingos. Empecé a darme cuenta que había pedido 6 días sin remuneración, es decir, una licencia no remunerada. Él dormía en la casa, pero no sé qué había ido a hacer esos 6 días ni a dónde. No tenía la menor idea porque no había trabajado y él se había ido completamente como a trabajar. ¿Por qué me di cuenta? Pues porque yo veía los desprendibles de pago de él. Empecé a sospechar claramente de una infidelidad y ustedes ahí me tienen como una detective del FBI, compañeras de trabajo, esposas de los amigos, mejor dicho, súper pendiente. Jamás por mi cabeza se pasó que fuera una monja, o sea, nunca. Estaba muy pendiente y yo no encontraba nada. Bueno, esto pasó exactamente en el año 2018. En ese momento yo empiezo a revisar el celular, cosa que a mí no me gustaba para nada. No, yo no era una mujer tóxica, ni una mujer celosa, ni una mujer que estuviera esculcando, pero hay momentos en que ya a uno le toca. A mí me tocó en ese momento. Pues lo hice. Empecé a revisarle el celular, pero no encontraba nada, pero no sé qué, pero bueno. Tenía un número de celular guardado con el nombre y el apellido de él en su listado de contactos. Yo guardé ese número, no llamé ni nada, pero le pedí el favor a alguien que llamara, a un hombre. Este hombre llama y contesta a mi esposo. En ese momento me doy cuenta que mi esposo tenía otro celular, otro número de celular. Y el celular que él tenía, es decir, el aparato del teléfono no era doble SIM card, lo que significaba que él sí tenía otro aparato. Pero yo no sabía, para mí mi esposo tenía solamente un celular. Empecé como a seguir, como a darme cuenta, como a revisar en el carro, como le llegaba a veces a la oficina así como de sorpresa. Entonces yo ya estaba pendiente tanto de mi hija como de mi esposo, o sea, era muy difícil para mí. Esta investigación duró más o menos 5 meses.
5 meses en los que me tardé en darme cuenta quién era, porque como les digo, era demasiado inteligente y yo no lograba darme cuenta. Encontré el celular, sí, lo encontré un día en la silla del piloto del carro había un bolsillo y él lo que hacía era, llegaba a la casa y apagaba el celular y lo guardaba ahí en ese bolsillo que era como escondido, como entre la cojinería. Bueno, un día lo descubrí, el celular. Lo saqué, lo encendí y oh sorpresa que este hombre podía dárselas de inteligente, pero la contraseña yo me la sabía. Era la fecha de nacimiento de mi hija, día y mes, que no era la misma contraseña de su celular del que yo conocía. Oh, Dios mío, cuando yo logro desbloquear el celular oculto. Qué sorpresa para mí darme cuenta, qué tristeza darme cuenta que el hombre que yo creía que era un excelente hombre no lo era. El hombre con el que iba a misa, el hombre que me decía que éramos una familia tradicional, monogamia, Dios, patria, mejor dicho. Yo decido sacar toda la información, encontré conversaciones con alrededor de unas 3 4 mujeres. Tenía el WhatsApp, una foto de como un muñequito, ya otro nombre. Pero cuando llegó la conversación con la que era la directora de curso de mi hija en quinto, apenas vi la foto, pues la reconocí claramente. Entró a la conversación y la conversación estaba como borrada por pedazos, como si uno borrara algunos pedazos de la conversación. Habían fotos. Fotos íntimas, tanto de la hermana Laura como de mi esposo. Y yo simplemente sola lo que hacía en mi habitación era mirar ese celular y llorar y llorar y llorar. Mi hija llegó del colegio, ella pues obvio entró, me preguntó qué pasó. A ese momento mi esposo ya tenía que haberse dado cuenta que su celular no estaba, pero él ni por sospecha pensó que yo lo hubiera encontrado. Tal vez él pensó que lo había botado, bueno, no sé. Yo lo que hice para que él no empezara a llamar fue, apenas lo encendí, sacar la SIM card, por si él llamaba que sonara apagado como él lo tenía. Pues claro que sí. Tenía otro correo, tenía allí, en ese correo se había subido a la nube la copia de seguridad de WhatsApp, yo la descargué, todo esto con tutoriales y con mi hija, con ayuda de mi hija, con ayuda de mi pequeña hija, que en ese momento tenía ya sus 12 años. Empezamos a darnos cuenta con mi hija alcanzó a ver fotos íntimas tanto del papá como del amante de mi esposo. Yo temblaba, lloraba, me tocó llamar a mis papás llegaron sobre la 1:30 de la tarde. No, esto fue apoteósicamente tremendo. Y yo tomé la decisión de al siguiente día irme con todas las pruebas impresas, porque las imprimí todas las conversaciones, de todo lo que había conversado con ella, foto, video, lo que se veía ahí, yo lo imprimí. Y me fui para el colegio de mi hija. Yo sabía que no podía mandar a mi hija a estudiar porque mi hija no iba a quedarse con su boquita callada. Esa noche yo dormí como si no hubiera pasado absolutamente nada. A mi esposo no le hice reclamo porque quería hacerle reclamo el siguiente día. Entonces, me fui para el colegio. En la puerta del colegio llamé a mi esposo y le dije, no sé lo que estás haciendo, pero necesito que te vengas urgente para el colegio de la niña porque me acaban de llamar, algo pasó. Para ese momento yo ya había llamado a la rectora del colegio y le había dicho que necesitaba hablar con una coordinadora o no con alguien. Me dijo, sí, claro que sí, la coordinadora académica ya sale, también era una monja. Ella sale y me dice, siga, yo le digo, permítame un momento que estoy esperando que llegue mi esposo, necesito que hablemos con mi hija y con... Bueno, pero ¿qué pasó? Espere que llegue mi esposo. Mi hija ahí presente porque además yo no la podía mandar para afuera porque yo decía, ella me ayudó, ella me decía, mami, déjame, yo estoy contigo, una niña muy madura. Llega mi esposo en su carro y en ese momento a mí me invadía la tristeza, se me llenaron los ojos de agua, se me entrecortó la voz, me daban ganas de sacar y meterle solamente una cachetada, pero no podía. Él llegó, en ese momento le dije a la coordinadora que yo estaba con mi carpeta y mi sobre de Manila con toda la información, que si podía llamar a la hermana Laura. Cuando yo dije que si podían llamar a la hermana Laura, mi esposo automáticamente me volteó a mirar y él en su cabeza dijo, miércoles. Dejé el celular, me encontró todo y ya. Él me volteó a mirar y me dijo, ¿tienes algo que decirme a mí? Y yo le dije, a ti y a ella. Y me dijo, creo que lo mejor es que yo me vaya. Él se paró y yo le cogí el brazo súper duro y le dije,
Si fuiste capaz de hacer lo que hiciste, eres capaz de dar la cara. Este hombre empezó a ponerse pálido y sudaba frío, o sea, se le veían así las gotas. Yo lo tocaba y era helado. Cuando llegó ella, muy cínica, buenas tardes, ¿cómo están? Ta, 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 ta. Y mi hija se queda así mirándola. Entonces ella la voltea a mirar y le dice como, ¿por qué me miras así? En ese momento yo ya estaba sacando todo del sobre de Manila, todo. Lo pongo sobre la mesa y le digo a mi esposo, usted y yo hasta hoy fuimos esposos. Y usted hasta hoy fue monja. Esa mujer me volteó a mirar y se quedó así mirándome, se puso roja, roja. Ella sintió que se iba a desmayar y ella empezó a sentarse así como a cogerse así de la silla. Y pum, se sentó. La coordinadora empezó a revisar, empezó a mirar así por encima y simplemente la volteó a mirar y dijo, estas conversaciones son entre ustedes dos por lo que creo, o sea, mi esposo y ella. Y los dos asintieron con la cabeza. Le dije, para eso estoy acá, voy a retirar a mi hija de este colegio y con usted nos vemos para un juicio de divorcio y con usted espero nunca más volverla a ver y espero que nunca más pueda seguir siendo monja. Obvio, habían conversaciones súper fuertes. Pero aquí no termina la historia. Yo me fui como, mejor dicho, un mar de lágrimas. Tenía unos ahorros y decidí coger a mi hija, irme para el mar 6 días, llorar todo lo que pude con mi hija. Mi hija fue mi único apoyo, estuvo ahí, yo apagué mi celular, llamé a mis papás y les dije voy a estar bien y ya. Me perdí esos 6 días. Llegué a la casa y cuando yo llegué mi esposo ya había sacado todas las cosas de él de la casa. Y se fue a vivir con la monja. Al mes cuando nos volvimos a ver con mi ex esposo, en ese momento nos vimos para hablar sobre el divorcio. Él ya no utilizaba la argolla, obviamente. Ese día me pidió perdón de rodillas prácticamente, pero no para volver conmigo. Me pidió perdón diciéndome que se había enamorado cuando no debía y donde no debía. Y me confesó que ese mismo día, el mismo día del colegio, se había ido de la casa y al siguiente día había sacado un apartamento con la monja. Estaban viviendo juntos. O sea, a ellos no les bastó todo el pecado que hicieron. Él seguía pecando con ella. Yo tuve que ir a terapia, tuve que ir a muchos retiros espirituales, tuve que ir muchísimo a la iglesia, a pegarme mucho a Dios, a la Virgen, a mi hija. Él me dejó la casa, claramente, para que viviera con mi hija. Y pues nada, en este momento ellos en pandemia se casaron por lo civil. Fue muy difícil, ellos se casaron en plena pandemia. Fue muy difícil para mí entenderlo y pues nada, ellos ya llevan juntos todo este tiempo, él no ha tenido más hijos y ella y yo nos tenemos que ver las caras algunas veces, desde que ellos se casaron hasta hoy nos hemos visto alrededor de 4 o 5 veces y ella todo el tiempo me agacha la mirada. ¿Cómo habrá sido ella para dejar de ser monja? No lo sé. ¿Cuánto llevaban ellos cuando yo me enteré? Eso es lo más triste, ellos llevaban desde que mi hija entró a quinto, ellos llevaban casi 2 años, como 1 año y 9 meses de relación. Así hubiera podido ser el resto de la vida porque ella no pensaba que se iba a salir de ser monja. Ellos ni siquiera pensaban que los iban a descubrir. Él pensaba seguir viviendo conmigo, tener una pantalla y con ella como amante. Y ella no sé a quién le mentía porque en realidad para mí le estaba haciendo morcillas al diablo. No es más. Sufrí muchísimo por esto. Me alejé mucho de lo que era para mí los colegios de monjas, ese tipo de cosas. De Dios no, de la Virgen tampoco. Yo iba a mi misa, me tocó hacer un montón de rosarios, de novenas para poder perdonarlos, pero pues aquí estoy, tiempo después, siendo feliz con mi hija, estoy contenta y pues nada, ellos, que sea Dios quien los juzgue, yo no los voy a juzgar y pues hoy ustedes los pueden juzgar. Dejen aquí abajo sus comentarios y cuéntenme qué piensan de esta historia. Gracias por escucharme, por permitirme contar y pues nada, que todas ustedes encuentren un buen hombre y no encuentren un hombre como mi Alejandro. Oiga, la vida es tremenda, ¿no? El que va a ser infiel va a ser infiel, sépanlo, el que es infiel es infiel. ¿Que un infiel se puede enamorar? Sí, obvio, un infiel se puede enamorar. Pero ay, bendito Dios, Padre amado. Y sigo pensando que esas personas que siguen dándoselas de buen esposo, buen amigo, hombre religioso, hombre entregado, algo esconden. O mujer entregada, mujer religiosa, algo esconden. O sea, esas personas tan good vibes, algo tienen, algo
O sea, esas personas que a todo el mundo caen bien, en todo lugar quieren quedar bien, ojo, hay algo que no, hay ahí. Hay algo que esconder, hay algo bajo la solapa, solapados, digámosles. A la dueña de esta historia le envío un abrazo, gracias a Dios que perdonaste, que ya superaste, que ya estás bien. No sé qué puede uno sentir. No les conté un detalle súper importante de esta historia, perdón. En las conversaciones había una frase que decía, como que siempre ella se la decía a él, y era que tú fuiste mi primer hombre y vas a ser mi único hombre. O sea, podemos comprobar que aparentemente él fue el primer hombre en todo el sentido de la palabra. Ustedes me entienden, ¿no? Pues nada, ya nada más que decir a la mujer que sufre esta infidelidad, un abrazo gigante, eres una valiente, disfrútate la vida, disfruta, viaja, sal, gózate la vida con tu hija. Gracias a Dios que te quitó ese problema de encima en el momento correcto y no pasaron más años. A ellos dos, pues nada, que Dios los juzgue. Y ya, a todos ustedes, gracias por ver este video, gracias por seguirme, por acompañarme en todas las historias, en TikTok. Ojo, mucho cuidado. Les envío un beso, un abrazo por aquí. Dejen este emoji, por favor, Si vieron este video hasta el final, cuéntenme su opinión, dejen un comentario, dejen, mejor dicho, aquí abajo un nombre de una canción, lo que usted quiera dejar. Y nada, nos vemos la próxima semana. Les envío un beso, un abrazo, aplíquense desodorante, tomen agüita, aplíquense bloqueador, no estafen a la gente y no se metan con monjas o curas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los quiero muchísimo. Chai.